El 20 de marzo de 2024, Bandai Namco, a través del productor de Dragon Ball Sparking Zero, Jun Furutani, nos mostró un gameplay de 3 minutos junto a un tercer tráiler comparativo entre fuerza y velocidad para que veamos quiénes van completando el roster. Sin embargo, ¿es esto lo que los fans de la saga Budokai Tenkaichi esperábamos? ¿Son fieles las mecánicas a las originales? Mi nombre es Medatrox, llevo más de 4 años jugando online a estos títulos y hoy lo veremos a detalle junto a Marian Max, creador de contenido cuyas redes estarán en la descripción y a su vez es miembro del canal. Los protagonistas de esta batalla son Goku y Vegeta en sus versiones de Super, sin el vistazo previo al mapa característico de los Sparking. Ambos tienen una breve interacción que hace referencia a su combate en Super Hero y la animación de Kakaroto está extraída de la película de Broly. En cuanto al combate, el desplazamiento hacia el oponente es sin duda la principal mejora que tendrá este sucesor, ya que se le ve muy trabajado y directo. También parece que el core de combos es idéntico, ya que con 2 cuadrados y un triángulo observamos el cañón de ki, más su continuación, estructura fiel a los originales. Tras otros 3 puñetazos, se encadenó un golpe levantador que envió al príncipe de los Saiyajins al suelo. En la siguiente cadena vimos el golpe fuerte, pero la seguidilla parece ser la del martillo giratorio. Observen. El Kamehameha es cargable y consume 3 barras de ki, a diferencia del Garlic Ho, que no requiere preparación previa. La carga de ki posee 2 animaciones, una fija cuando esta es normal y otra inclinada cuando está por llegar al máximo. Como en el Rushing Blast, no podemos pasar por alto el detalle del cielo oscureciéndose al llegar al poder máximo, muy similar a la saga Saiyajin cuando Vegeta se la pasaba cargando ki como por 3 capítulos. Hermosas referencias. Que el escenario se destruya y cambie mediante el progreso del enfrentamiento es otro de los aspectos en donde este juego brilla. Esperemos que se le pueda sacar partido a los diferentes biomas que posee Dragon Ball y que no dé lo mismo pelear en el desierto que cerca de un glaciar. Los combos en poder máximo parecen ser infinitos y Vegeta a propósito repitió 2 veces las patadas para que Goku caiga y en ese momento lanzarle el resplandor final, el cual le quitó el fijado. Entonces ambos pasaron al Super Saiyajin Blue y les sacó a cada uno 2 barras azules, ya que recordemos que no son sus variantes de Z. Esto no fue un mero cambio de skin, sino que pudimos ver cómo su moveset cambió por completo a diferencia de Xenoverse, lo que es de agradecer. El escenario parece tener un límite, ya que en el momentum del golpe cambió de dirección al rebotar contra la pared invisible de la arena. Muchos quieren que estos escenarios sean procedurales, pero parece que optaron por lo clásico, ampliando el escenario muchísimo más. Se mostraron hasta ahora 3 defensas, 2 de ellas consumen barra azul, que son el Revenge Counter, habilidad defensiva cuyo objetivo es, valga la redundancia, contraatacar absorbiendo el daño enemigo, y la Super Perception, que es la que permite devolver técnicas. La tercera es la amada Contra Z, que como dato curioso parece estar basada en la de Tenkaichi 2 y no la del 3, ya que es un parry estilo Royal Guard de Devil May Cry y no una defensa automática como estamos acostumbrados. El choque de poderes entre las definitivas resultó en un intercambio que aquellos acostumbrados a Budokai les habrá parecido muy familiar. Claramente no se usan los sticks por seguridad a los pobres controles de Play 5. Pasando al tráiler de Poder vs Velocidad, vimos a Trunks Daisan Dankai, Dispo, Kakunza, Maestro Roshi transformado, Nappa, Barter, Toppo, Sheez, Kale, Broly y Hit, en donde quedó más que claro que no va a haber una estrategia uniforme y que los estilos de juego serán claves en la búsqueda de la victoria, algo que se implementó en los anteriores y que acá seguramente se le exprima el máximo jugo posible. Aún es muy pronto para dar veredicto sobre el balance competitivo, así que eso tendrá que esperar. En conclusión, creo que si bien Dragon Ball Sparking Zero traerá mecánicas nuevas que darán frescura al gameplay, no se han olvidado de lo que los hizo grandes. Es cierto que la influencia de Rushing Blast, sobre todo en las animaciones, es
es más que notoria. No obstante, a la hora de la verdad, la secuela que queríamos está a punto de llegar. Esperemos que nos siga sorprendiendo y que los desarrolladores tomen nota de algunos aspectos que queremos que sean diferentes, porque lejos de ser una crítica destructiva, cuando uno señala algo que se puede hacer mejor, lo hace para que el producto se aproxime más al juego soñado que todos veníamos esperando desde hace 17 años. Muchísimas gracias a vos, Medatrox, por invitarme al canal, es un honor para mí y esperemos que este juego salga muy bien. Mi reflexión, sumado a lo que dijo Marian, es que el hecho de que aún no haya fecha de lanzamiento es algo muy positivo, porque quiere decir que Bandai Namco aprendió de sus errores. Los 100.000 reembolsos de Jujutsu Kaisen Cursed Clash saben el legado que tienen entre manos, y que se estén tomando el tiempo para que ese diamante en bruto que tienen cobre vida de la forma que lo merece es realmente prometedor. Budokai Tenkaichi 3 fue por casi 2 décadas el título con mayor popularidad en la historia de la franquicia, y probablemente lo siga siendo a día de hoy. Aquellos que creen que estamos enganchados a él por un mero factor nostalgia no tienen idea de lo que hablan, porque creó una fórmula que emulaba a la perfección las peleas de Dragon Ball. Que a día de hoy se sigan descubriendo detalles ocultos, que existan servidores en donde se compita en línea regularmente, que tenga una secuela no oficial, la cual se actualiza constantemente agregándole contenido nuevo, no es casualidad. Y ya hablando personalmente, le dediqué infinidad de videos, más de 10 años de mi vida, y viví cosas como esta. Está muy complicado contra la pared, tienen que empezar a hacer algo porque te quedan 48 segundos y Twinfox no deja ir a buscar el match, lo cual lo deja casi acomodado para poder dar la vuelta. No, Sonic Way. Esto prácticamente termina el match. Bengala solar. ¿Busca un agarre? No. Espalda. Cuidado que se va a tener que sacar video, le va a quedar otra. Y ahora tiene casi la onda explosiva. Tiene que ganar a poderes. Onda explosiva. Uy, no. Metió un poder. La pata en la cara, tiene que cargar y meter el último poder. Y sí, va a liquidarlo con un Max Power, 11.000 de daño. Es lo único que lo separa de la victoria. Va a buscarlo directo. Cuidado, cuidado. Twinfox está cagadísimo, tiene un miedo. Vamos que lo termina ahí. Y se viene. ¡Ay! Entra todo. ¡Sí! Songo anda volando. Se va, se lo lleva hasta las nubes. Y lo mata. Y lo termina, lo finaliza. Ganador Medatrox. Increíble final. Logra dar vuelta esa pelea que parecía con una onda explosiva. Se iba a terminar. Y sí, al finalmente hubo pecheada. Pero de parte de nuestro compañero Twinfox, que se desconectó, lo mandaron al lobby con esa genquidad. Muy bueno, muchachos. Con esto se me paró el stream, se me paró todo. Se me volvieron locos. Se explota el chat. Esta es la oportunidad, no solo para que los Sparking tengan el lugar que les pertenece, con una continuación de última generación, sino para marcar una línea de cómo un juego que se hace con verdadera dedicación por parte de los desarrolladores puede vender tanto o más que los que se hacen meramente con fines económicos. Esperemos que en el futuro nos sorprendan e incluyan los combates dobles presentes en el online de Tenkaichi Tag Team, la evolución Z y demás aspectos de los que por ahora desconocemos. Solo el tiempo dirá si Dragon Ball Sparking Zero estará a la altura de nuestras expectativas, y Dios quiera que sí. Muchas gracias por haber visto este video, agradezco de corazón a Marian Max por su colaboración en el guión y por su apoyo a mi contenido. Recordá que vos, al igual que él, Don Gamer y Matías Espinosa, podés ser un miembro del canal para poder obtener mejoras adicionales. Ya sabés que mi nombre es Medatrox y podés ver mi recorrido en el online de Budokai Tenkaichi por acá. Nos vemos muy pronto.